Hola, soy Manolo Castellano y este es el podcast número 27 de Carreras Científicas Alternativas. Hoy tenemos como invitado a Ollán Iturbe. Ollán nos va a hablar no solo de cómo realizó su transición desde el mundo académico, sino además de cómo es su día a día como director de Nextdoor Publishers. Antes de la entrevista quería comentaros que no olvidéis que tenéis la web de carrerascientificasalternativas.com, donde encontraréis entrevistas y artículos en el blog que serán de utilidad para reenfocar vuestras carreras y donde podréis recibir además información sobre seminarios y talleres sobre empleabilidad, desarrollo profesional y emprendimiento para científicos. Y si tú ya lo tienes claro y sabes que necesitas un cambio profesional, una reorientación de tu carrera, entra en pop.carrerascientificasalternativas.com, pop.carrerascientificasalternativas.com, para conocer nuestro programa online premium de transformación profesional para científicos e investigadores. ¿Quieres escuchar ahora un ejemplo de transición profesional? Ahí va la entrevista con Ollán Iturbe. Ollán Iturbe, bienvenido al programa. Gracias, muchas gracias, un placer. Es un gustazo tenerte. Vamos a hablar de muchas cosas. Como sabes, que nos gusta hablar de carreras profesionales para científicos, Sí. pero también nos gustaría hablar hoy especialmente de cómo se monta un negocio. Además, un negocio que no es para nada fácil, ¿no? Como es el tuyo y más en este país, ¿no? Sí. Vamos a empezar por el principio, si te parece. Tú eres biólogo, ¿verdad? De Sí, formación. sí. ¿Cómo comienza tu interés por la ciencia, por la biología, por todo lo que ahora te parece el día a día tuyo? ¿De dónde surge? Pues es una historia bastante curiosa, la verdad. Yo estudié la carrera mayor, yo tenía 31 años cuando empecé la carrera y todo vino porque de adolescente, de joven, tuve un problema con las drogas importante, desarrollé una adicción y cuando me rehabilité, a finales, sí, alrededor de los 30 años, tenía muchísima curiosidad por saber qué es lo que había pasado a nivel biológico, ¿no? ¿Qué mecanismos neurobiológicos le pueden conducir a uno a vivir como vivía yo, ¿no? Pasando por encima de todo. Y en ese momento es cuando digo, bueno, le planteo a mi médico a ver qué le parece la idea de que pueda estudiar. Yo tenía tenía posibilidades de dedicarme 4 años al estudio y él tenía, tenía una fe relativa en mí, ¿no? En que pudiese sacarlo adelante porque al final pues uno queda muy deteriorado, ¿no? Después del consumo. Pero bueno, pues lo hice, me vine a Pamplona, estudié en la Universidad de Navarra y curiosamente fue un proceso muy bonito porque hice biología y lo que me di cuenta es que la ciencia me ofrecía mucho más que lo que yo iba a buscar en un primer momento, ¿no? Quiero decir, un adicto es bastante narcisista y es normal que se haga preguntas sobre sí mismo, pero es muy difícil que se haga preguntas sobre el mundo, ¿no? Y mi motivación en un primer momento fue muy personal y en cuanto empecé a estudiar y a darme cuenta que la observación de la realidad y la aproximación que hacía la ciencia a la realidad era fascinante, mucho más allá de mí mismo, el estudio de la ciencia se volvió una pasión, ¿no? Más allá de la biología. Y bueno, y entonces así es como se da un poco mi descubrimiento de las ciencias. Yo había estudiado letras, ya sabes que antes, ¿no? En la época de Book Co, te ibas por letras o por ciencias y yo había estudiado letras. O sea, las ciencias a mí no me habían interesado nunca. De hecho, había montado en su momento una editorial cuando tenía 20 años que tenía que ver con el arte, ¿no? Con lo cual para mí fue una sorpresa entrar en biología y descubrir todo esto, ¿no? Ollán, eso, o sea, me estás contando una cosa que no es para nada corriente. Y fíjate que tú ahora mismo ves el mundo desde dos prismas muy diferentes, ¿no? ¿Tú te has encontrado con muchas personas que les pasa eso? Que se llegan a la conclusión de que pueden unir sus dos yos en una única cosa, o realmente no es fácil encontrar eso. Se dan algunos casos, yo en su momento pensaba que yo era casi un ser único, iluminado, pero he descubierto en el camino que afortunadamente hay más gente como yo, que en un momento dado su propio camino personal le lleva a un camino profesional y puede unir pues
dos motivaciones que al final, a mí me parece que en la vida lo increíble es poder vivir una única vocación, la vocación vital y la vocación profesional, ¿no? Y vivirla de forma unida. En mi caso he tenido esa suerte que luego se ha ido formalizando de otras maneras, pero creo que sí, creo que hay gente que le ocurre eso. Vale, Ollán, ya por curiosidad, ¿cómo se crea una editorial a los 20 años? Pues con mucha inconsciencia de entrada, de verdad, con mucha inconsciencia. Yo empecé con un fanzine y lo que era, o sea, al final lo que hicimos fue un cómic que era en formato fanzine que integrábamos a las marcas dentro de las viñetas, ¿no? Era el famoso product placement que luego se ha hecho tan conocido en series de televisión, en películas y tal. Lo empecé a hacer en un cómic e introducíamos marcas muy conocidas y con esas marcas financiábamos el proyecto. Luego ya te digo, luego al final el consumo me hizo perder completamente el control y ya la cosa se cerró, ¿no? Y yo entré en desintoxicación, pero sí, así lo monté, con Ujú. mucha locura, con mucha inconsciencia y con una energía desbordante, eso sí. Bueno, ¿y qué, tenías esa misma energía en esa segunda etapa de tu vida cuando tenías que hacer igualmente una nueva editorial? ¿O qué No, era diferente? pues mira, fíjate, es bastante curioso, pero era igual la inconsciencia, que dices, ¿cómo es posible que con 35 años siga siendo igual de inconsciente que con 20? Bueno, es una inconsciencia distinta, pero el empuje que hay detrás es la impulsividad. Yo he sido una persona muy impulsiva, muy poco reflexiva durante muchos años de mi vida. Y eso me ha provocado muchos problemas, pero también me ha dado muchas oportunidades porque me he metido en proyectos que de otra manera nunca me hubiese metido, ¿no? Entonces, montar una editorial con 35 años sí que hubo impulsividad, porque si yo me hubiese parado a pensar una semana, sabiendo, o sea, intuyendo lo que me venía encima, no la hubiese montado, ¿no? Pero es verdad que tenía ya una madurez, tenía claro lo que me gustaba, no funcionaba un poco por inercia, ¿no? Como funcionas a los 20 años y además con consumo de drogas. Entonces, ha sido duro, ha sido difícil, pero ha habido más conciencia dentro de la impulsividad, ¿no? Claro, en aquella época imagino que tampoco te preocupaste de hacer algún tipo de formación reglada sobre cómo Nada, montar un nada. negocio, ¿no? Claro, esto es interesante porque ahora mismo parece que si no haces no sé cuántos máster MBA o incluso cursos, ¿no? de creación de empresas, te Sí, vas a estampar, ¿no? Y sí. em, ¿cómo se puede separarse uno de esa creencia, ¿no? Sí, general y decir, no, yo quiero hacer esto, yo lo voy a hacer? ¿Cómo se hace eso? pues yo creo, básicamente, es que sí, es que estamos en una era en la que parece que hace falta muchísimo estudio y realmente el estudio, el conocimiento es importante, sobre todo es muy importante conocer las herramientas que tenemos a nuestra disposición, ¿no? Para poder desarrollar, por ejemplo, un modelo de negocio. En su momento yo lo que hacía era fijarme en otros, o sea, fijarme en otros, leer libros, no estudiaba nada, pero leía libros, pues es que es tan absurdo como leía biografías de repente, ¿no? De gente que a mí me había gustado, de gente que había iniciado cosas que ahora no te sabría decir a lo mejor ni los nombres, ¿eh? Porque con 20 años... Pero me fijaba en los demás. Es verdad que en la segunda fase, cuando monto la editorial, ya en esta última editorial, ya lo hago de otra manera. Tampoco te diré que me haya formado específicamente para, por ejemplo, dirección de empresas o gestión, pero sí he hecho pequeños cursos que me han podido dar esas herramientas que son necesarias y luego, sobre todo, me he rodeado de un equipo que sí sabe hacerlo, ¿no? Claro, ahora tú eres lo que eres, pero durante la carrera, bueno, durante biología, ¿no? Cuando estudiabas biología, ¿lo tenías tan claro? O sea, tus compañeros, ¿qué hacían? Imagino que serías el rara avis, ¿no? Hombre, imagínate, mis compañeros tenían 18 años y yo venía ya con una mochila importante de experiencias, ¿no? Tanto buenas como malas. La experiencia en la universidad para mí fue increíble. O sea, yo disfruté muchísimo. Lo pasé muy mal también porque me di cuenta de que mi capacidad estaba muy mermada para lo que yo había sido y eso me jodía profundamente. Pero sí que fui recuperando y poder vivir la experiencia
de estar con compañeros, que yo de alguna manera me perdí mucha de mi adolescencia, ¿no? Y de mi juventud pues por el consumo y porque era muy, lo que te digo, muy impulsivo montando cosas, ¿no? Entonces, esa parte del sosiego, del aprendizaje, de la importancia de profundizar en el conocimiento, de no quedarte con lo superficial, la importancia del rigor. O sea, a mí la ciencia, tal y como me la enseñaron, ¿no? El método, la forma de cuantificar, la forma de describir la realidad, la observación, me ayudó a sosegarme mucho, mucho. Entonces, aunque me costaba y me sigue costando, porque hay algo que es de naturaleza, y estudiar biología, aunque fuese para mí muy difícil, sobre todo el primer año, porque me miraba la gente muy raro, ¿no? Pues luego fue un descubrimiento en todos los sentidos que me ha ayudado muchísimo después, ¿no? ¿Tú veías que los miedos de tus compañeros eran diferentes? Me explico. Sí, No sé si estarás de acuerdo conmigo, pero cuando hablas con una persona que ha estado mucho tiempo fuera del mundo académico, sí, ves que sus preocupaciones son bastante diferentes a la persona que ha estado mucho tiempo dentro del mundo sí. académico. O sea, o simplemente habiendo estudiado 5 años una licenciatura, un grado, un máster, ¿no? Sí. ¿Qué da más miedo? ¿Quedarse encerrado en una clase o estar en la calle? A mí me da más miedo quedarme encerrado en una clase, porque tarde o temprano salen a la calle y el golpe, cuanto más hayan tardado, es enorme, ¿no? Y respecto al incentivo, o sea, lo que yo veía en mis compañeros, y sigo viendo, porque claro, son mis amigos y ahora tienen 30, yo tengo 44, ¿no? Pero lo que yo veía es que creían que estudiando sacaban muy buenas notas, venían de un bachillerato también muy bueno, estudiando y haciendo todo lo que debían hacer, ellos iban a conseguir luego una proyección profesional importante, ¿no? Y a mí eso me generaba mucha frustración verlo en ellos porque sabía que no era así. Entonces yo intentaba no ponerme en plan abuelo cebolleta, pero me salía, ¿sabes? Me salía Inevitable, de... ¿no? Claro, digo, ostras, ojo, ojo, porque por mucho que os pongáis, o sea, hay que abrir un poco más la cabeza y mirar en más lugares, ¿no? Porque la ruta que os han marcado y que dicen que funciona, cada vez funciona menos, ¿no? Entonces, ahora mismo he estado el fin de semana en Naucas, he estado con un amigo mío que tiene 30 años y estaba con esa decepción y esa tristeza de decir, hostia, no, sigo haciendo másters, o sea, llevo ya una carrera a nivel formativo espectacular y estoy aquí sin poder trabajar. O sea, entonces, eso me parece terrorífico, porque lo que te digo, tarde o temprano van a salir a la vida. Entonces, cuanto más tiempo permanezcas en la clase, bueno, pues no sé, es complicadísimo, la verdad. En tu caso, Ollán, cuando terminas la licenciatura, empieza una nueva vida. Mm, ¿Y cómo la empiezas? O sea, ¿cómo se plantea uno? A ver, tenías la experiencia previa, evidentemente, ¿no? De haber montado años antes algo parecido, sí, pero ahora esto es diferente. Ahora tienes que tener sí, una idea nueva, más innovadora, más trabajada, supongo. sí. A nivel práctico, Mm. ¿cómo se monta una editorial? Fue todo muy progresivo. Yo empecé a escribir un blog en segundo de carrera, en tercero empecé a explicar en el blog, se llamaba Biología para mi abuelita, las cosas que yo aprendía en la carrera, ¿no? Y eso me ayudaba mucho a estudiar. Y de ahí, yo en ningún momento me había planteado dedicarme a la comunicación. O sea, yo el mundo editorial lo había olvidado completamente. Para mí era otra fase de mi vida. O sea, no tenía ningún interés, de hecho, en eso, ¿no? O sea, que no tenías plan. No, no, ninguno, ninguno. Y ya te he dicho que siempre he sido un poco inconsciente, sí. Y lo que me pasó es que me llamaron de Naucas para ver si quería formar parte del grupo ¿no? de divulgadores. Entonces, claro, esto estaba yo en cuarto de carrera y llevaba tiempo escribiendo ya, llevaba 2 años escribiendo sobre el tema sobre divulgación científica. Y entonces, pues yo dije que sí, por supuesto. Y ahí empecé un poco a conocer mejor este mundo de la comunicación de la ciencia. Y al principio era muy osado, ya sabes que cuanto menos sabes, pues más osado eres, ¿no? Y yo era muy osado. O sea, yo escribía cosas antes que hoy no me atrevería ni de globo, ¿sabes? Escribir porque eran verdaderas osadías. Y no sé, yo a veces pienso, no sé, los Naukers que vieron en mí, porque realmente... y a medida que he ido aprendiendo de ellos, que es gente con un talento espectacular
y he ido aprendiendo de esta profesión, pues yo he dejado de divulgar a nivel particular y ya me he dedicado a los libros de otros, ¿no? Porque me da muchísimo respeto. O sea, realmente es una profesión súper complicada y muy poco considerada, ¿no? Porque hay que manejar muy bien los conceptos, hay que ser riguroso, hay que ser honesto con uno mismo y con los demás. No te puedes llevar de repente por el reconocimiento porque tú tienes que divulgar lo que sabes y no lo que no sabes. Entonces, bueno, no había plan. Entonces, una cosa llevó a la otra y poco a poco eso se juntó con una experiencia personal que, como ves, a mí siempre se me juntan las experiencias personales en un médico, fui a un urólogo porque yo tenía piedras en el riñón y vi unas láminas encima de su mesa espectaculares y ahí empezó el proyecto de hacer un libro, sin mayor ambición, ¿eh? Sí. Y a partir de ahí, de ese libro, pum, 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 pues empecé a proyectar lo que es Nextdoor a día de hoy, ¿no? Bueno, Pero fue muy casual. Mm. ¿Y cuándo decidiste reunir a más de una persona para hacerlo? Pues cuando ya vi que se me estaba yendo de las manos, cuando vi que necesitaba gente que supiese más que yo y cosas que yo no sabía. Por ejemplo, yo soy muy malo coordinando, o sea, organizándome, ¿no? Mentalmente, las plantillas de Excel, bueno, soy malo con eso. Entonces empecé a sentir cierto caos cuando estás con varios libros a la vez, ¿no? La cosa se te puede descontrolar. Y entonces hablé con Laura Morrón, que también es de Naucas, que la conocía de eso, y ahí empezamos un poco los dos a realmente a darle cuerpo a la editorial, ¿no? Ya no era un proyecto que a mí, bueno, había empezado muy bien, sin apenas darme cuenta, sino que dijimos, bueno, a ver, ¿qué queremos que sea esto, no? Sí. Cuando ya decides lanzarte, ¿tienes en mente o ya sabéis el tipo de público que tenéis enfrente o ha cambiado con el tiempo? No, no ha cambiado. La verdad es que en el momento que decidimos ponerlo en marcha de verdad y que hacemos un poco un estudio de mercado, dónde está nuestro lector, si realmente está, porque a veces somos tan endogámicos que estamos muy metidos, ¿no? Y pensamos que, guau, aquí va a haber tropecientos mil lectores y no. Y teníamos la gran baza de pertenecer al colectivo de Naucas, porque ahí sabíamos que podíamos contar con autores y que fuesen buenos, ¿no? Que importantes y también con un público cautivo que sabíamos que podía comprarnos. Entonces apostamos por eso. Sabíamos que era un nicho muy pequeño, pero dijimos, bueno, vamos a hacer impresiones, o sea, tiradas cortas, ¿no? Tiradas pequeñas y intentamos ir a lo comido, como dicen, lo servido por lo comido por lo servido, ¿no? Pues ese era un poco el plan. Y luego, a medida que hemos ido creciendo, el público es el mismo, solo que hay algunos que son más satélites, ¿no? Gente que no está en el mundo de la ciencia, que se acerca, que le gusta, que no sé qué. Pero sobre todo hemos enganchado este momento en el que la ciencia empieza a interesar más, con lo cual se ha ido ampliando ese público gracias a que la ciencia empieza a interesar más y los divulgadores están haciendo un trabajo, y los periodistas científicos, un trabajo muy bueno para acercarla a la gente, ¿no? Yo creo que tú abanderas la inconsciencia, ¿no? Como herramienta, ¿no? Para que las cosas de verdad ocurran. Tú, aparte de ser un poco inconsciente, ¿qué es lo que te veías que tú tenías que iba a hacer que las cosas funcionaran? Pues yo tenía una cosa muy, muy, muy importante y muy prosaica, que es capital. Yo creo que el poder contar con capital de salida y tener la capacidad para arriesgar, porque es verdad que al final arriesgas, o sea, da igual, ¿no? Estás arriesgando tu dinero. Intenté, o sea, digamos que ¿cómo se dice? El hecho de cuantificar el riesgo con esa cosa a favor, ¿no? Con ese elemento a favor, me hacía más seguro de mí mismo. Hay personas que pueden tener ese capital, pero no se atreven porque no es suficiente para darles seguridad. Yo sentía que tenía el capital para iniciar el proyecto, a Laura, que para mí era súper valiosa, y a toda una gente que había conocido en Naucas que creía que podía ofrecerles eso. Y luego tenía una cosa que, que era que había un espacio en el mercado. Entonces, eso yo lo tenía clarísimo. Digo, vamos a ver, si un evento como Naucas, que es un evento en principio minoritario, está reuniendo a 2.000, 3.000 personas, ¿no? Muchas de ellas del ámbito científico, pero muchas otras no, y no hay una editorial
específica de ciencia. Sí que hay grupos editoriales con sellos, ¿no?, que se dedican a esto, pero no una editorial española que se dedique a esto. Fue como que todo, para mí todo se estaba dando a la vez, ¿no? Bueno, aparte también veo que eres humilde, porque claro, dices que no, que eres malo organizando, pero todavía no me has dicho en qué eras bueno, o sea, que hacías bien. Algo harías bien, ¿no? Pues yo creo que yo soy bueno formando equipos. Sí, creo que eso es algo que lo he hecho bien y no lo sé, no, la verdad es que nunca nadie me había preguntado esto. Bueno, No lo sé. escribirías, ¿no? Sí, escribir sí, además siempre es algo que me ha gustado mucho. Yo creo que detecto bien lo que puede interesar, creo que tengo buena llegada con la gente a la hora de proponer proyectos. Bueno, hay un poco de todo, ¿no?, que se pueda dar. ¿Y cuál fue vuestra lanzadera? O sea, aparte de tener a Naucas ahí de referencia, ¿cómo llegasteis a vuestro público? Porque claro, en principio, ¿vuestro cliente era vuestro público o no? Pues nuestro cliente era nuestro público. Pues en parte. Lo que pasa que fue un proceso peculiar, porque además, como te digo, sacamos primero ese libro de ilustración de anatomía urológica, que bueno, no te he terminado de decir, pero era anatomía urológica. Ya te puedes imaginar que eso interés generalista cero. Entonces, ese libro es una maravilla. O sea, yo creo que es uno de los libros más bonitos que he editado nunca a nivel de impresión, de papel, de todo, pero evidentemente no fue rentable, ¿no? Y luego el empujón grande lo tuvimos con José Ramón Alonso, que apostó por nosotros con Botánica Insólita, con un libro de ilustración. Y lo que empezó siendo, lo que te digo, un público cautivo, un cliente familiar, digamos, ¿no?, se fue convirtiendo en un lector interesado. Y lo que pasa es que esto tardó, y tardó no solo porque nosotros lo pudiésemos hacer mejor o peor, sino porque distribuir en España es muy difícil. Realmente que te apoye una distribuidora cuando estás empezando, y más este tipo de tema, es muy complicado. Entonces, yo tuve la suerte de que Ángel de Jotdown, de la revista Jotdown, contactó conmigo y me dijo que quería coeditar con nosotros y entonces ese primer año y medio, dos, yo creo que estuve con Ángel, coeditamos algunos títulos. De alguna forma el respaldo que él dio nos ayudó mucho y nos distribuía. Entonces, cuando llegamos a ese punto en el que, bueno, ya tenemos unos títulos en el mercado, estamos más situados, pero no tenemos penetración, porque tener penetración en el mercado implica que saques muchas novedades al año, cosa que es muy complicado porque soportar la financiación es muy complicado, y que tengas un distribuidor que tenga esa llegada, ¿no? Y desgraciadamente los distribuidores que tienen llegada en España son dos, y luego el resto que trabajan con los grupos editoriales que hacen su propia distribución. El resto de distribuidores son muy pequeñitos. Nosotros habíamos trabajado con todo pequeñitos hasta que yo dije, o buscamos uno grande o vamos a tener que cerrar. Y esto fue 3 meses antes del confinamiento. Entonces, en ese punto, llego a saber yo que venía el confinamiento, bueno, no sé lo que hubiese sido, pero tuve una reunión con la distribuidora Les Punches, con una gente que yo iba detrás de ellos desde hace varios años, porque para mí son los mejores. Y bueno, lo di todo, hice un despliegue ahí, ¿sabes? Y pues mira, lo conseguimos y entonces nos cogieron, entró el confinamiento, soportamos el confinamiento y a partir de ahí ya no hicimos más que crecer, ¿no?, a nivel de ventas. Y ellos son los que han conseguido que lleguemos a un tipo de lector que antes no llegábamos. Realmente, desde que comenzasteis hasta que tú viste que iba la cosa a velocidad crucero, ¿cuánto tiempo pasó? 4 años. 4 años, casi 5. Se dice pronto, ¿eh? Sí, sí, por eso te digo, hubo muchos momentos en los que yo estuve muy, muy, muy cerca de tirar la toalla porque no podía, o sea, la angustia. Yo sabía que el tema editorial podía tardar entre 5 y 7 años en ser rentable, ¿sabes? Había leído mucho sobre otras experiencias. Y yo decía, bueno, tengo que ir, claro, porcentualmente tengo que ir viendo un crecimiento claro y constante para poder soportar eso. Y mira, tuve la suerte de que no tuve que esperar 7 años porque no sé si hubiese podido aguantar, ¿no? Ya. Seguramente no, pero llegó antes. ¿Y cómo os ayudó la distribuidora
a penetrar más, a llegar a nuevos clientes? Pues porque al final los distribuidores de esas características tienen una red comercial muy grande, que además es gente muy buena, está muy preparada y entran a aquellas librerías a las que tú no has podido entrar porque un librero no le compra a un distribuidor que no tenga un catálogo interesante. Y estos otros, como distribuyen a Anagrama, a Blacky Books, distribuyen a las grandes pequeñas editoriales o a las pequeñas grandes editoriales, tienen una llegada mucho mayor con el librero, ¿no? Están haciendo de prescriptores, están garantizando que tu producto es bueno. Entonces, para ellos, pues es mucho más sencillo que para mí. Y así lograron, simplemente de repente, de pasar a distribuir en una ciudad como Barcelona, yo qué sé, en 15 librerías, pasamos a 50, ¿no? Entonces, eso ya implica un nivel de visibilidad y de penetración que no tienen nada que ver con el anterior. Y además, lo paradójico es que no requiere mayor número de impresiones. O sea, nosotros estábamos en una media de 1000 ejemplares por título, ¿no? Y yo pensaba, para distribuir con un Les Punches tendré que tirar a lo mejor 2000 o 3000. Y no, ahí aprendí mucho. Me explicaron que no, es una cuestión de distribuir estratégicamente, pero que con 1000 haces más que suficiente. Entonces, pues claro. Y nos hablas de distribución en papel, pero En papel. ¿qué hay del mundo online? Pues el mundo online está funcionando súper bien. Súper bien. Yo al principio era escéptico con el tema pero básicamente por mi propio sesgo, porque soy un enamorado del papel y me daba mucha pereza meterme en lo digital. Pero en la feria del Liber, la primera feria a la que fui, dije, no, tengo que meterme. Entonces, hablamos con un intermediario que se llama Bookwire, que es una plataforma que te distribuye tus ebooks en las mejores plataformas del mundo, ¿no? Y bueno, al final dices, bueno, el riesgo no es muy grande, el precio, o sea, pasar un precio a ebook no, o sea, pasar un libro a ebook no es muy alto y el margen está bien, no te vas a hacer rico con eso, pero está bien. Pero es cierto que a medida que han ido pasando los años, los ebooks a nosotros nos supone, yo te diría, casi un 10% del total de ingresos, o sea que está muy bien. Vale. ¿Y quién os lee? ¿Qué tipo de personas os leen? Qué gran pregunta. A mí a veces me gustaría mucho saberlo para poder hacer las cosas más ajustadas. Para mí es muy difícil saberlo porque yo solo tengo el feedback de Twitter. Nosotros tenemos una comunidad grande en Twitter y sé que es una comunidad muy fiel. Y el perfil siempre es gente que está de una u otra manera relacionada con la ciencia, investigadores, comunicadores científicos, gente con cierta inquietud que leen divulgación. No me he encontrado todavía nadie, a lo mejor hay, ojalá, que haya dicho, ostras, he leído un libro de Nextdoor y a partir de ahí me he hecho aficionado y estoy leyendo más. A mí no me ha llegado esa información, pero claro, estamos teniendo que combinar un poco los libros que pueden ser más, no técnicos, pero bueno, ya me entiendes, libros técnicos no hay, pero más exigentes, con libros más ligeros que pueden atraer la atención de gente que no se dedica. Por ejemplo, tenemos un libro que se llama Orgasmitos y un libro que se llama Editando Genes, uno es de Lluís Montoliu, el de los genes, y Orgasmitos es de Laura Morán. Son dos libros muy diferentes. El de Lluís es exigente, te explica todo el panorama, ¿no? Toda la escena que se está viviendo con las herramientas CRISPR. Y el de Laura Morán te explica todos los mitos que hay en torno al orgasmo y en torno a la vida sexual femenina y cómo superarlos, ¿no? Claro, son dos libros que no tienen nada que ver y su público no tiene nada que ver, ¿no? Entonces intentamos hacer títulos que puedan ir compensando unos con otros y poder no dejarnos a demasiado, o sea, intentando captar a gente que no tiene tanto que ver, ¿no? entre ella, porque necesitamos siempre vamos a necesitar ampliar nuestro mercado, ¿no? Claro, y para ampliar, ¿cómo os conocen los lectores? O sea, tenéis un poco, dices que el trabajo de Twitter, no sé si hacéis más redes sociales, después están las propias librerías. ¿Cómo se consigue hacer crecer eso? Pues el trabajo fuerte es redes sociales, o sea, Twitter, Instagram y Facebook. Pasa que Facebook está, bueno, muy bajo últimamente. Gabinete de prensa, o sea, notas de prensa, contacto con los periodistas. Eso te ayuda a posicionar la marca. No te voy a decir que te dé ventas, porque realmente salir en revistas y en periódicos
o sea, se tienen que dar muchas cosas simultáneas para que eso se traduzca en ventas. No solo que salgas en televisión, o sea, no en periódico y en radio. Si además de eso yo voy al FNAC y veo toda una estantería llena de portadas, como suelen hacer las grandes editoriales, claro, estoy recibiendo un impacto constante de ese libro y entonces, pum, lo compro, ¿no? Nosotros hemos intentado abarcar lo que está en nuestra mano, que es redes sociales, prensa, que en los espacios dedicados a ciencia la verdad es que nos cuidan mucho los periodistas. Radio también, televisión es muy complicado. Ahora, la televisión sales en un programa de gran difusión y tienes venta. O sea, la tele sí que se traduce en ventas, ¿no? Y luego lo que sí tenemos es presencia en los eventos específicos de ciencia. Y ahí solemos hacer buenas ventas. Entonces, más o menos es así. No hacemos nada. Luego Laura puede dar alguna charla por ahí, yo doy alguna charla por ahí, damos algún curso de máster. O sea, vamos dándonos a conocer así, ¿no? ¿En qué sois diferentes? Pues mira, esto va a sonar muy mal, pero hay una cosa que nos diferencia y que no tiene nada que ver con la línea editorial, y es en el servicio que damos a nivel de transparencia. Y yo eso y te lo digo ahora porque vengo ya te digo, de Naucas y he hablado con diferentes colegas que han publicado en otras editoriales y hay en general una sensación muy, muy amarga sobre este tema, ¿no? De cómo es posible que las editoriales no sean transparentes. ¿Cómo es posible que se hagan 2 ediciones, 3 o reimpresiones y no se informe al autor? ¿Sabes? Entonces, yo sé que una cosa que a mí siempre me dicen, más allá de tus libros son muy bonitos, es una gozada trabajar con Nextdoor a nivel de transparencia y de cuidado, ¿no? Nosotros cuidamos un montón al autor, a la autora y al libro y, por supuesto, a la información. Es que si no hay autor, no hay libro. Y si no hay libro, no hay editorial. Entonces, me parece, ¿sabes? Básico. Eso es una cosa. ¿Qué otra cosa nos diferencia? Yo creo que la apuesta de haber dedicado todo a la divulgación científica, que no hay ninguna otra editorial que lo haya hecho en España, ¿no? Te diría que esas dos cosas, siendo así un poco discreto, es lo que nos diferencia. Bueno, oye, estamos ya creo que a velocidad de crucero, pero al principio no era así, ¿no? ¿Necesita uno ayuda por el camino? Sí, sí necesita. ¿Quién te ha ayudado a ti? A mí me han ayudado personas que llevaban mucho más tiempo que yo en esto, sobre todo en el tema de la comunicación científica. Personas que quizá ni sean conscientes de lo que me han ayudado, pero a mí me ha ayudado mucho, por ejemplo, un Iñaco, un Juan Ignacio Pérez de la Cátedra de Cultura. Gente que se ha ido sumando al proyecto para publicar y de los que yo he aprendido mucho y sobre todo que me han dado su confianza, ¿no? Porque es gente de una categoría muy, muy alta y se han quedado o se han venido conmigo, ¿no? Me ha ayudado también colegas que me han hablado muy claro. O sea, estoy pensando ahora en una amiga concretamente que me ha hablado muy claro cuando yo estoy tanteando un libro y se lo enseño o lo comento y tal, me ha dicho, mira, no lo veo, o este trabajo que has hecho es mediocre, ¿sabes? Esta cubierta no funciona, este título tal, también al contrario, evidentemente, pero a mí tener cerca gente que critica el trabajo de forma muy constructiva, a mí me ha salvado de muchos marrones. Y luego te diría que la mayor ayuda la he tenido del equipo que trabaja en Nextdoor, de la implicación que ha habido, porque es que si no hubiese sido imposible, ¿sabes? O sea, se han trabajado muchas más horas de las que tocaba. Cuando ha habido errores se han asumido con toda la dignidad posible. O sea, te estoy hablando de errores que si, por ejemplo, el diseñador comete un error a nivel de impresión, o sea, que el resultado se ve en la impresión, ha asumido el coste. Si la imprenta, que asuma el coste de la imprenta, es más normal porque si es un problema suyo, es una empresa grande, lo va a hacer, ¿no? Y bueno, ellos tienen sus márgenes, pero el diseñador no. O sea, he tenido mucha suerte con la gente y tengo mucha suerte con la gente que tengo a mi alrededor. Eso yo te diría que ha sido la gran ayuda. Bueno, como dice mi padre, al saber le llaman suerte, ¿no? Yo creo que no es suerte, es saber elegir, ¿no? Yo creo que en tu caso la vocación vital y la vocación profesional se unen, ¿no? Sí. ¿Has tenido que sacrificar algo por hacer lo que haces hoy por hoy? Pues sí, he sacrificado sin ser consciente que sacrificaba. He sacrificado y lo he hecho muy a gusto porque no era consciente. A lo mejor a medida que cumplo años
me empieza a costar más, pero me doy cuenta que quizá también por mi recorrido vital, por lo que quieras, me noto cierto cansancio en el manejo del estrés o cierta dificultad en el manejo del estrés. Y yo creo que es porque no me he dedicado tiempos de parar, ¿no? Llevo demasiados años, yo creo que lo que tú dices, ¿no? A velocidad de crucero y bueno, y eso empiezo a notar, pero no he sacrificado nada más y eso por suerte es rectificable, ¿no? Ese es mi gran propósito para estos próximos años, poder dedicar tiempo a parar, bueno, a mí, dedicarme tiempo a mí, ¿no? Y por el otro lado, ¿qué te da? ¿Qué te da tu trabajo? ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? ¿Qué es lo que más me gusta? Me encanta elegir obra para publicar. O sea, me encanta, creo que es una de las cosas que más me gusta, que me envíen algo y decir, ¡buah! ¿Sabes? Qué suerte que me lo haya enviado a mí, porque esto es una maravilla. Qué gozada que me dé la confianza para Un trabajar yo. privilegio, ¿no? Claro, para trabajar este texto, que son textos, piensa que la gente que se dedica a esto, igual son carreras que han dedicado años a la investigación de un tema y terminan formalizándolo en un libro aparte de sus propios artículos y tal. Para mí eso es súper valioso, ¿no? Me están dando casi como un hijo, ¿no? Toma esto y además la disposición de que yo lo edite y que le sugiera cambios y esa parte del trabajo editorial para mí es el mejor. El que estoy yo solo con el autor o la autora y estamos trabajando un texto, porque me siento muy honrado ahí. Y luego otra parte que me produce mucha satisfacción es cuando veo que eso se vende, que gusta, que la gente le da el valor que el autor y yo le hemos dado, ¿no? Eso me parece muy, muy mágico. Y cuando no pasa, que a veces no pasa, es muy frustrante, es muy doloroso. Oye, no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero hay mucha gente que se queda protestando y al final no hace las cosas, ¿no? Como Ya. deseo hacer algo y al final, pues por lo que sea, no lo hago, ¿no? Y protesto y me enfado, ¿no? Y bueno, tú eres el caso contrario, ¿no? Que creo que eres un ejemplo de superación personal, ¿no? ¿Qué consejo, qué testimonio les darías tú a esas personas que ven que su vida va por un sitio que no va bien y que piensan que no puede cambiar nada? Pues les diría primero que mirasen a su alrededor a ver si hay alguien que les pueda acompañar en lo que ellos tienen en mente. Creo que cuando uno está con ganas de hacer algo pero no se ve capaz y se enfada, ¿no? Y se enfada y se queja, porque es normal que nos enfademos. Al final nos enfadamos con nosotros mismos, aunque echemos balones fuera y echemos la culpa al sistema o a quien quieras, ¿no? Evidentemente hay veces que no se puede, o sea, no se puede y no se puede. Hay circunstancias vitales que desgraciadamente no te permiten hacer lo que quieres. Cuando sí que existiría alguna posibilidad, pero tú te boicoteas porque tienes miedo y tal, diría que busquen a su alrededor alguien con quien compartirlo y que les pueda acompañar. Ya no hablo ni económicamente ni de nada, acompañar. Hacer algo solo es muy difícil, tienes que tener una capacidad de entusiasmo, ¿no? de soportar el cansancio, de soportar el miedo, más que el cansancio, el miedo. El miedo para mí es lo que nos bloquea a todos muchísimo. Si encuentras a esa persona y compartes y lees y puede que desbloquees esa parte de miedo, ¿no? Y si la desbloqueas vas a poder continuar. El problema es que tenemos alrededor personas que también tienen miedo. Entonces, cuando tú les dices esto, que te pasa un poco lo que a mí me ha pasado siempre, que te dicen que no, ¿no? Que no, que estás loco, que vas a perder tal, que vas a perder cual. Por eso creo que hay que elegir personas que ya se han puesto en marcha, ¿no? Y que ya han asumido riesgos. Creo que es la mejor manera, de verdad, de hacer clac, ¿sabes? ¿Y cómo se vive sin miedo? Joder, yo vivo con mucho miedo. lo que pasa que lo sostengo. Vivir sin miedo afortunadamente no existe porque nos estaríamos muertos, ¿no? Pero ostras, mirar el miedo que tú tienes, es que a mí no me quedó más remedio, también te digo, ¿eh? Yo tuve la suerte de pasar por una experiencia muy dura con la droga y no me quedó más remedio que mirar el miedo de frente y ver qué estaba pasando, ¿no? Ahí detrás. Y cuando lo miras y aprendes a verlo y a sostenerlo, pues en realidad es más sencillo. Es ir conociéndolo profundamente ese miedo, pero para eso tienes que querer verlo y la mayoría no queremos y por eso estamos, ¿no? Pues siempre evadidos, sea trabajando, leyendo, viendo en Netflix o saliendo de botellón, me da igual, ¿no?
es jodido plantarse delante de tu miedo y decir, a ver, qué poquita cosa soy yo, porque el miedo, al final el miedo te está diciendo eso, ¿no? Qué poquita cosa y cómo voy a hacer para sentirme orgulloso de mí mismo. Parece psicología barata, pero es que es así. Muy bien. Pues, Ian, ¿qué te voy a decir? Que me ha encantado tu testimonio, me ha encantado todo lo que nos has contado de cómo se construye, ¿no? De cero una editorial y sí. seguimos hablando. Seguimos hablando. Muchísimas gracias a ti. Muchísimas gracias. Bueno, espero que os haya gustado el episodio de hoy. Sabéis que nos podéis encontrar en redes sociales, en Twitter, en LinkedIn, en Facebook, en Telegram y en YouTube, simplemente buscando Carreras Científicas Alternativas. Y por favor, comentad nuestros posts o darle a like si te gustan, porque nos encanta saber que estáis ahí con nosotros. Tenéis también la web de carrerascientificasalternativas.com, donde encontraréis entrevistas y artículos en el blog que os serán de utilidad para reenfocar vuestra carrera y donde podréis recibir también información sobre seminarios y talleres sobre empleabilidad, desarrollo profesional y emprendimiento para científicos. Y si tú ya lo tienes claro y sabes que necesitas un cambio profesional, una reorientación de tu carrera, entra en pop.carrerascientificasalternativas.com para conocer nuestro programa online premium de transformación profesional para profesionales con background científico. Y como esto es un podcast, no te olvides de calificarnos con estrellas o dándole a like o poniendo algún comentario en tu reproductor de podcast favorito, porque nos es de mucha ayuda para llegar a más gente como tú. Mil gracias por estar ahí, mil gracias por ayudarnos, por apoyarnos y por darle fuerza a este nuevo movimiento de profesionales de la ciencia interesados en carreras científicas alternativas. ¿Y alternativas a qué? Bueno, pues alternativas a cualquier trabajo, profesión o carrera en la que ya hayas pensado.